Quiero referirme rápidamente, antes de iniciar la jornada de entrevistas, vamos a empezar con la estafa ocurrida al ISPOL, el Instituto. Referirme a un hecho de coyuntura de anoche. Finalmente la Asamblea Nacional aprobó la destitución de la segunda vicepresidenta Bella Jiménez con 131 votos a favor y una abstención. Fue destituida la ex integrante de la Izquierda Democrática, pero lo importante, en medio de la crisis de gobernabilidad que vive el Ecuador, es bueno que el país se entere el escenario de la legislatura ecuatoriana. Ayer Bella Jiménez se fue destituida de su cargo y de la curul que ejerciera y que llegara a través de Izquierda Democrática, así le escogieron. Ella hizo algunos señalamientos que refleja lo que está pasando en la Asamblea Nacional. Es institución deteriorada en su trabajo de... Bella Jiménez señaló a la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, señaló que mientras Llori ponía las manos en sus mejillas como una señal de asombro, Jiménez le increpó por haber designado como directora de la Unidad de Talento Humano del Parlamento a la esposa de un Orellana. Se dirá, esto no es ilegal, pero esto es moral, es ético, lo que está ocurriendo en las inmediaciones de la Asamblea Nacional. Y también hizo señalamientos a otros asambleístas de Pachacuti, al presidente de la Comisión de Ética, José Chimbo, y otros integrantes, aunque dijo que José Chimbo le hacía una pregunta: si el juez que lleva su proceso por peculado, lo dijo Bella Jiménez, se adelantaba a criterio, ¿cree que usted que su abogado defensor no lo va a recusar? Es decir, con esto quiero ejemplificar ante ustedes, estimados oyentes y seguidores de la revista de Opinión Democracia, eso es lo que está ocurriendo en esta Asamblea Nacional, que hoy está obstaculizando al gobierno, incluso con mentiras, porque ayer cayó el señor asambleísta Darwin Pereira, cuando aquí en la revista de Opinión Democracia dijo que no ha habido ningún contacto con el gobierno, que solo está lanzando. Cuando le dijimos que la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, por testimonio en Exa Democracia, dijo que se había reunido con el jefe del bloque de Pachacuti y le pusimos el audio, dijo, sí hubo reunión. Ese es el reflejo de lo que está viviendo el Ecuador en esta pugna, cuando se opone a todo lo que envía el Ejecutivo, y que esto hay que zanjar. El país no va a poder vivir gobernabilidad ni solución a sus problemas cuando la mayoría de ecuatorianos quiere, por ejemplo, que le arreglen el tema del empleo. Esto no puede continuar con esa asamblea obstruccionista, porque ese es el término, obstruccionista a los planteamientos del Ejecutivo. Y el Ejecutivo tiene que responder también por las investigaciones y la fiscalización que le van a hacer, aun cuando va a la Comisión de Garantías Constitucionales y no a la que le corresponde legalmente, a la Comisión de Fiscalización. Bien, luego de este hecho quiero dar la cordial bienvenida en estudios de Revista de Opinión Democracia al director del ISPOL, el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. También nos va a acompañar por Zoom el señor general Juan Carlos Rueda, exdirector del ISPOL, precisamente por este hecho que también ha escandalizado el Ecuador. Parte de la corrupción y la impunidad que no se ha podido castigar hasta el día de hoy. Quiero empezar luego de la bienvenida al coronel Renato González y al general Juan Carlos Rueda con el primer documento que contamos en nuestras manos. Se ha cerrado la investigación que realiza la Fiscalía y ahora
se solicita que se fije día y hora para la formulación de cargos de este proceso. ¿Nos puede resumir, coronel Renato González, en qué estado nos encontramos cuando de por medio hay una presunta estafa de más de 700 millones de dólares? Muy buen día. Buenos días, licenciado, y por su intermedio a toda... Efectivamente, como usted lo manifestó en su introducción, dentro de las 15 investigaciones que se están realizando en el territorio nacional, porque hay que comprender que existen investigaciones nacionales y también en Estados Unidos, pero dentro de las 15 investigaciones nacionales, ya 6 estaban en etapa de instrucción fiscal, es decir, pasaron la etapa inicial, la preprocesal, denominada investigación previa. De estas 6 instrucciones fiscales, el día jueves anterior se cerró la instrucción fiscal específicamente a estos tramos denominados bonos con pacto de recompra. Terminada la instrucción fiscal, el día lunes recibimos nosotros la notificación precisamente del cierre formal de esta etapa ya procesal y la solicitud que le hace el fiscal a la autoridad judicial para que se señale día y hora para la audiencia preparatoria de juicio. Procesal, que fue la investigación previa, donde ya se encontraron elementos esenciales de convicción por parte de la Fiscalía para haber formulado cargos en su momento contra los procesados. Entramos ya a la etapa procesal, que fue la instrucción fiscal, que duró inicialmente 90 días, pero luego, como hubo nuevos vinculados, se amplió por 30 días más, y esa etapa ya se ha cerrado. Se entendería que en la audiencia preparatoria de juicio, el fiscal puede presentar dictámenes acusatorios y abstentivos. Según el desarrollo de las investigaciones, nosotros estamos confiados que presentará dictámenes acusatorios. Y en virtud de eso, estaremos ya a la disposición de los señores jueces para entrar a la etapa del juzgamiento como tal. Ese es el estado actual de esta, que es una de las instrucciones fiscales, porque existen otras 5 instrucciones fiscales, estas están radicadas en Guayaquil, que se mantienen todavía en esta etapa de procesal y están por cerrarse. En Guayaquil está por cerrarse la instrucción fiscal en el caso de Cebale y también la próxima en cerrarse es del caso Citadel. La revista de Opinión Democracia, entiendan el problema. Uno de los tantos documentos que existen en la venta de valores de portafolio, encontramos, por ejemplo, que el cliente y la empresa IFCOR Invest es contraparte. Sin embargo, al final vemos que Institutional Custody Service es la custodia. ¿No es lo mismo esto lo que ha hecho el señor Cherres, por favor? Esto es parte de las barbaridades, atrocidades y, discúlpeme el término, asquerosidades que nos hemos encontrado en el ISPOL. Resulta que la instrucción fiscal que les manifestábamos que se cerró y que es por este análisis de los bonos con pacto de recompra, que dicho sea de paso, es una figura primero que no se cumplió y no se acató lo dispuesto en la ley de mercado de valores. El reporto bursátil sí existe, pero el reporto bursátil tiene ciertas características. Por ejemplo, contratos que no superen los 180 días, está prohibida la reinversión. Esto tiene que estar registrado en el catastro público y se exigen garantías adicionales. Pero además los bonos, que son una especie de garantía de este contrato civil, ¿no es cierto?, tienen que quedar custodiados pues, en un tercero imparcial. En el caso del ISPOL, ¿qué es lo que sucedió? Primero se inventaron esta de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del 13 de noviembre del 2020, tiene a la mano precisamente para muestra un botón, un contrato que dura 1.500 días entre las empresas IFCOR e ISPOL. ¿Qué es lo anecdótico, lo sorprendente y, como digo, hasta lo aberrante? Dice, a fin de que vamos a encontrarnos que la contraparte, es decir, IFCOR, le endosa al ISPOL. Mire lo que asume el cliente, que era el ISPOL. Asume el riesgo y condiciones del subyacente, entendiéndose que si dentro del plazo del presente instrumento el emisor de alguna manera altera o cambia las características de este título, estas serán aceptadas por el cliente. Es una barbaridad, porque en el reporto bursátil yo entrego un bono que ya existe
y lo entrego con la condición de volverlo a recomprar y con un rendimiento, pero el cliente, que en este caso es el inversionista, jamás puede aceptar el riesgo que tiene ese bono. Es más, de existir ese riesgo, ¿qué es lo que se exige? Garantías mayores. Es decir, si yo compro bonos con pacto de recompra por 10 millones, yo debería haber recibido una garantía a mi favor como cliente de bonos con pacto de el mercado empieza a fluctuar, yo vendo inmediatamente eso y evito el problema. ¿Qué es lo que sucede? Mire la barbaridad. En la primera página, IPCOR se presenta como contraparte y en la última página, porque siempre hablan de que iba a ser el custodio del DCVale, la cuenta de destino en el anexo A, que usted la puede encontrar ahí, el anexo A, le dice, ¿cuál va a ser el custodio? La cuenta en Euroclear 92146 a nombre de DCVale Ecuador, Institutional Custody Service, es otra de las empresas del señor Cherres. O sea, el mismo señor Cherres asomaba como contraparte y aquí. Y el mismo el custodio. El mismo el custodio, o sea, a confesión de parte, relevo de prueba, dicen los abogados, pues. Este contrato per se, que es una muestra nada más, sería más que suficiente para tener una sentencia condenatoria contra toda esta gavilla de delincuentes que asaltaron al ISPOL. Solo por sí, el contrato. Coronel González, en este ejemplo que usted pone, la contraparte se compromete a la entrega posteriormente. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que todo esto estaba completamente orquestado, organizado, bien planificado. Le ponían al DCVale con esta aparente función de custodia. Primero, sin contar con las competencias para hacerlo. Segundo, por varios años el ISPOL recibía los estados de cuenta del DCVale y le decía, mira, aquí están tus fondos que bordeaban aproximadamente 700 millones de dólares y todo bien. Cuando el año anterior se realizan las denuncias públicas, es que el DCVale estratégicamente empieza a cambiar el discurso y dice, ¿saben qué? Nosotros como institución no hemos estado custodiando nada. Aquí se trata de Luis Álvarez Villamar, ex gerente de operaciones, que estaba coludido con el señor. Y ellos les han sabido custodiar. ¿Dónde les han sabido custodiar? En esto, en Institutional Custody Service. Institutional Custody Service resulta que es la misma empresa del señor Cherres, pero no quedan ahí las sorpresas. Tengo a mi mano una certificación de la Superintendencia de Mercado de Valores de Panamá, donde textualmente dice, confirmamos Service. ¿Cuáles son estas sociedades? IPCOR Investment and Business Group. Y la otra es de Ecuador High Yield Bond Funding, que participó en la operación SWAP por 327 millones. Las tres empresas, mire, no mantienen actualmente ni le han sido otorgadas licencias para el desarrollo de actividades de mercado de valores por esta superintendencia, por lo cual son sujetos no regulados, o sea, no existen. Son empresas de papel en Panamá. Y es la misma empresa porque si usted ve el contrato que le acabo de manifestar, en la firma, el señor Cherres, cuando firma con David Iván Proaño Silva, que es la parte de la firma por parte del ISPOL, usted va a encontrar dirección, Avenida José de la Cruz Herrera, edificio Omega, Panamá. ¿Se dan cuenta? Nosotros como ISPOL, y lamento decirlo nosotros porque no fuimos en el plano personal, por las empresas del señor Cherres, que ni siquiera tienen existencia legal y autorizada en Panamá. Esa es la barbaridad y esa es una de las terribles consecuencias que a futuro tenemos que estar enfrentando en el ISPOL. Bueno, aquí hay responsabilidades, señor Cherres y todo este grupo, hay responsabilidades internas también, por eso señalaba el coronel Renato González, hay una acción colusoria, pactaron, se presume, hay falla de las autoridades, falla de DCVale, es decir, una cadena de errores que se refleja en estos hechos. Quiero dar la bienvenida y saludar al general Juan Carlos Rueda, quien también fuera director del ISPOL. ¿Cómo enfrentar en estas condiciones cuando uno de los casos ha sido cerrado ya en la Fiscalía y se espera el señalamiento de cargos? Muy buen día. Buenos días, licenciado Rivadeneira. Buenos días, compañero. Buenos días a los televidentes y a los escuchas de su prestigiosa emisora. Precisamente las acciones que se han ido desarrollando a lo largo de este proceso nos demuestran que está la justicia avanzando en la dirección correcta. Creo que no ha sido un camino fácil y tenemos que reconocer el trabajo, especialmente del actual director, del comandante general y de la ex ministra, como también de la preocupación del actual gobierno por rescatar, por recuperar los valores que le corresponden a los afiliados de nuestra institución.
En esa línea, el trabajo que está desarrollando la Fiscalía, y en este caso el fiscal Martín Navarrete, que ha llegado a esta etapa de formulación de cargos, y como ha dicho el coronel Renato González, estamos seguros pidiendo para establecer las responsabilidades que están claras para nosotros. Esta figura de reporto privado de valores, y pongo entre comillas la palabra privados, es una figura traída de los cabellos, es la clásica, el acuerdo clásico del que hablaba un personaje de nuestra historia tristemente recordado, de acuerdo entre privados. Los recursos de los afiliados no son recursos privados, son recursos públicos que están destinados para satisfacer la seguridad de cientos y de miles de familias y de varias generaciones que con sus ahorros han contribuido a la conformación de este fondo. Eso ya lo dictaminó la Procuraduría General del Estado. El doctor Íñigo Salvador, en su calidad de Procurador General del Estado, emitió un dictamen en el cual se reconoce la calidad de recursos públicos, y precisamente por esa malversación de recursos públicos de forma dolosa, de forma atentatoria, es que se ha configurado uno de los tipos del delito penal, del tipo penal de peculado, y ahora tienen que responder las personas que estuvieron instrumentando todo este proceso. En esa línea yo creo que estamos avanzando correctamente. La participación conjunta de los órganos del Estado, la participación y la preocupación, la capacidad del actual director de nuestra institución, que al igual que los 50,000 policías y oficiales en el servicio activo y más de 22,000 policías en servicio activo, hemos cerrado filas para apoyar a esto que se convierte en la estafa más grande que ha vivido en la historia de la República del Ecuador. Por eso también la preocupación de las autoridades, y yo creo que debemos seguir y continuar en esta línea. Esto no es un asunto de un escándalo de pocos días, y agradecemos también a la prensa nacional, porque sin duda los mecanismos del proceso, que de sí es complejo, en el que han participado, como en este caso, que es uno de muchos casos, obviamente uno de los más importantes, la acción y la presión social, el control social informal, en el cual la prensa tiene un valor protagónico, ha servido para que todos entendamos que este no es solamente un proceso en el que se ha estafado 950 millones de dólares, y que uno de los procesos, uno de las indagaciones, instrucciones, y hoy este llamamiento a juicio corresponde a un proceso largo, doloroso, en el cual tenemos que incluirnos todos los que estamos involucrados. También es importante rescatar no solo el trabajo eficiente de las actuales administraciones de la Seguridad Social, el trabajo de la comandante general, del anterior comandante general, del anterior ministro y ministras de gobierno que estuvieron. Son pasos muy importantes, porque en esas ocasiones nosotros tampoco entendíamos, y la comunidad inclusive tenía cierto aprecio por este señor, este mago, este estructurador, y que hoy está frente a la justicia. Pero también hay un trabajo importante en el ámbito internacional. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha hecho esfuerzos importantes. Por eso creemos que estamos avanzando en la dirección correcta y estamos dando pasos firmes. Y el director, el Consejo y la identificación de los procesos, que sabemos que no son fáciles. Las instituciones de control tienen que responder por este tipo de acciones que fueron, miraron para otro lado simplemente, no tuvieron la capacidad de actuar en su momento, y es más, en algunas ocasiones, como en este caso,
el caso de Cherres, perdón, el caso del peculado. Estos contratos no tuvieron la capacidad de controlar, porque las operaciones de reportos con reportos bursátiles están permitidos, sí, no los reportos privados con fondos públicos, no los reportos con bonos de deuda externa, porque para eso el ISPOL debía haber tenido un permiso y el conocimiento, que es obviamente el ministro de Finanzas, y ahí también el Ministerio de Finanzas tiene que responder a su tiempo por las acciones. El Banco Central tiene que responder porque todos estos organismos debieron tomar en cuenta este tipo de acciones. Son 216 millones de dólares. Debió responder, obviamente, en su tiempo debe haber hecho las correcciones que corresponden. Pasaron años. La superintendencia de compañías también, general. Desde luego, la superintendencia de compañías debe responder, porque hay inclusive unas relaciones que luego se han establecido entre los principales del DCVALE, principales de los organismos de Guayaquil, con este articulador de las inversiones del ISPOL y de otras instituciones, con el señor Cherres, relaciones que están probadas y que han salido a la luz pública luego de las investigaciones y por las cuales están también siendo perseguidos penalmente en la justicia de los Estados Unidos, y lo propio lo está haciendo ahora la justicia en el Ecuador, la Fiscalía. Hay que darle el reconocimiento, el respeto y el respaldo a la señora fiscal general que ha puesto la voluntad, al fiscal Navarrete, que hoy le corresponde y que tiene todo nuestro respeto y consideración, y le hemos dejado y hemos aportado con todo tipo de investigaciones. Son miles de documentos, y las puertas seguirán abiertas de nuestra institución. Corresponda. Y el propósito es, obviamente, recuperar los recursos de nuestra institución, que son recursos de los afiliados, que son su patrimonio, que son el producto del ahorro de varias generaciones y a sus familias. Coronel Renato González, cuando uno revisa los documentos y encuentra la serie de irregularidades que ha pasado en el ISPOL, hay al menos 3 momentos que se señala. 2013 a 2019 se contravienen leyes y reglamentos. 2020 de enero a julio hay el acceso a la información que estaba restringida. Ese es un horror porque debió haber sido analizada, procesada. Y la tercera, del 2020, agosto a la actualidad, la presentación de 6 denuncias. Aquí también hay responsabilidad interna. Claro, indudablemente. Permítame primero agradecerle y felicitarle la intervención de Mijael Rueda, que es uno de los actores también principales de lo que estamos llegando, porque la gente a veces se olvida el camino que se ha transitado. En los momentos que usted acaba de mencionar es importantísimo tener una línea cronológica. Hace un año el señor Cherres se pavoneaba en diferentes medios de comunicación y hablaba con denuesto, indicando que esto es un tema técnico, que solamente se trata de un escándalo con megáfono con fines políticos. Bueno, hay 3 valientes que hasta el momento no les hemos dado el reconocimiento que corresponde. Los ha mencionado someramente mi general, pero yo quiero puntualizarlos con nombre y apellido. Mi general Jorge Villarroel el Merino, pues, porque él es de una especie incluso de mártir que ingresa... Él presentó la denuncia. Sí, pero imagínense la barbaridad que le tocó vivir a él cuando él le releva a David Iván Proaño Silva el 5 de agosto, pero permanece con los otros directores, pues con estos que ahora ya están procesados. Entonces, claro que hay responsabilidad interna, pero puntualmente de estas personas que estaban en puestos directivos y que fueron cohechados por el señor Cherres. Uno de ellos, en Estados Unidos, Luis Álvarez Villamar, en el DCVALE, ya aceptó haber recibido 3.2 millones de dólares en sobornos de un departamento en Miami. El otro, recuerden ustedes, John Luz Uriaga, que también está siendo investigado en Miami, tuvo la audacia de mandarle un mensaje en inglés pues, a don Cherres y le dijo, thanks for fixing my financial life and that de my family. O sea, gracias por arreglar mi vida financiera y la de mi familia por generaciones, pero a costillas de las familias policiales. El otro, que en su momento jugaron un papel fundamental, me refiero a estas 3 personas iniciales, es Mijael Villarroel como director general del ISPOL, mi comandante general Patricio Carrillo
Y la doctora María Paula Romo, pues, que aceptó el reto de hacer una denuncia pública precio a pagar, que fue lo que se vivió el 24 de noviembre del 2020. Ella sabía a lo que se exponía. Luego de ellos... Porque si no había eso, general Villarroel, que hay que reconocer esa tarea que cumpliera la ministra Romo, la información hubiese seguido restringida. Obvio. Imagínense que el primer control que ellos tenían era no dar acceso a la información. El segundo control que ellos tenían era esta colusión con el DCVALE y la Bolsa de Valores de Guayaquil, donde existía un patriarca de 30 años, el señor Rodolfo Kronfleakel, que en esta investigación sale bien librado, porque le terminan endosando la responsabilidad al señor Carlos Carbo Cox. Pero ya hay otras investigaciones en Guayaquil, donde se tendrá que determinar el rol, no solo de la Bolsa de Valores, donde estaban Oriana Rumbea Tomás, Rodolfo Kronfleakel y el propio Luis Álvarez Villamar, quienes estaban también en el DCVALE. O sea, es una cuestión impresentable. Es más, ¿sabe qué? Cuando uno ya está en este tema y conversa con especialistas en la materia, todo el mundo sabía la ficción que es del mercado de valores ecuatoriano. Todo el mundo sabía. Y el tema ISPOL recién es la punta del iceberg. En la misma certificación de Institutional Custody Service, usted se encuentra con certificaciones para Seguro Sucre y Aseguradora del Sur. Pero en las investigaciones que van avanzando ya hay otros afectados. El Fondo de Cesantía del Magisterio, el propio BIES. El problema es que estos actores o prefieren mantener una posición más pasiva y no hacen denuncias públicas como en su momento se decidió la entonces ministro de Gobierno con el precio que tuvo que pagar, porque le cerraron en una emboscada política. Pero luego vinieron otros actores, uno de ellos mi general Rueda, que tomó el relevo. Y luego hemos venido las diferentes generaciones. Y mañana nos podemos ir, pero vendrán otros, más preparados y más competentes. Pero atendiendo lo de los momentos, fue fundamental, ¿por qué? Porque se rompe este primer candado de acceso a la información, se empiezan a conocer los hallazgos el primer semestre del 2020 y ahí el ISPOL, en agosto del 2020, realiza las primeras denuncias penales y también las denuncias públicas. Ahora, y lo puntualizo, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, a las puertas de 2 juicios políticos que se tendrán que resumir en uno solo, ha empezado a emitir comunicados de que sí, que hemos actuado muy ágilmente. Yo me pregunto, ¿actuaron antes de agosto del 2020 o posterior a agosto del 2020? O sea, claro, cuando ya está el escándalo, cuando ya es insostenible, empiezan a querer lavarse la cara. ¿Quién? El actual superintendente de Compañías, Valores y Seguros, que era el intendente nacional del anterior periodo, cuando la superintendenta de Compañías, Valores y Seguros era la señora Suad Mansur, del 2011 al 2018. ¿Quién era el intendente nacional? El abogado Víctor Anchundia Plazas, pues, el actual superintendente. Y todavía se mantiene en el cargo. Y aprovecho sus micrófonos, permítame, para alertar de una barbaridad que se pretende hacer. El señor José Ibáñez Santos, economista, que en el 2018 llega como gerente de Val Pacífico y se encuentra que una casa de valores custodiaba bonos de deuda externa, situación que es sumamente anómala, delincuencial inclusive. Denunció al DCVALE, denunció a la Bolsa de Valores de Guayaquil, denunció a la propia Superintendencia de Compañías, al propio ISPOL. ¿Saben qué acabó eso? Que impongan una sanción, una multa a la Casa de Valores Valpacífico, pero con la intención que se le endosen al gerente, al denunciante. Terminaron sacándolo de Valpacífico. Pasaron los años y ahora es el actual liquidador de Ecuagrán y Delcor. ¿Sabe lo que acaba de suceder el lunes? Le dan una comunicación de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros que le extienden un plazo de 5 días para que presente sus informes y en la misma comunicación ya le amenazan. Le dicen, tenga entendido que de los informes dependerá su continuación o no. O sea, ¿qué le están diciendo? Te vamos a destituir. Eso está haciendo la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, señor. Eso están haciendo. Y lo vamos a permitir, digo yo, a una persona de la talla moral de José Ibáñez, que como digo, nosotros por lo menos tenemos una obligación hasta financiera. Estamos peleando por nuestras jubilaciones. Él es un civil. Cuando yo le he conversado con él, le he dicho, ¿y qué le motiva a usted a hacer esto? La convicción de ser buen ciudadano. Y a ese buen ciudadano. Buen ciudadano para estas irregularidades. No. Es que ahí está justamente la trafacía que quiere la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. José Ibáñez, cuando llega a la gerencia de Valpacífico, detecta esta irregularidad y denuncia. Y dice, vean, esta Casa de Valores no podemos tener estos bonos. Solucionen esto. Y resulta que ahí este crimen perfectamente organizado, político, económico, transnacional, empieza a ajustar las argollas, ¿no? Y terminan sancionando a la Casa de Valores con esta intención de endosarle la responsabilidad a ese gerente, cuando tenían que endosarle la responsabilidad al gerente que hizo eso. ¿Quién era? El señor Jorge Ramos y al oficial de cumplimiento de Valpacífico, el señor Jorge Holguín, con nombre y apellido le estoy dando.
El señor ¿Y Ibáñez... qué les pasó a los dos? Nada, absolutamente nada. No están ni siquiera mencionados en ningún informe. Pero el señor Ibáñez... Cobijados por la Superintendencia de Compañías. Por toda esta estructura criminal, porque no es solo la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. En el Banco Central, la operación SWAP, que está en otra investigación, está registrada de manera manual. Es algo impresentable. Del Ministerio de Economía y Finanzas de su tiempo, viajaron a Estados Unidos a entrevistarse con el Citibank, Madeleine Abarca, Grace Rivera Llanes, hermana de Patricio Rivera Llanes, que era ministro de Economía, el señor Juan Hidalgo, que hasta hace poco en el gobierno anterior fue subsecretario de Crédito Público, y William Vázquez Rubio, que está prófugo por un problema justamente de bonos en Petroecuador. Entonces, como usted ve, hay participación del DCVALE, de la Bolsa de Valores de Guayaquil, de la Superintendencia de Compañías, de la Superintendencia de Bancos. Yo me pregunto, ¿alguien ha mencionado la responsabilidad del señor Cristian Cruz, que era el superintendente de bancos en gran periodo de estas anomalías en el ISPOL? El ISPOL reporta diariamente a la Superintendencia de Bancos las inversiones. La Superintendencia de Compañías tiene que controlar no solo a las empresas que están haciendo las cosas bien, sino sobre todo a las que están haciendo mal, pues, a las casas de valores, a las empresas auditoras, a las empresas calificadoras, a las propias bolsas. ¿Dónde está inclusive la autorregulación de las bolsas? Y ahí viene otro de los problemas. El mercado ecuatoriano, que es pequeño en relación a nuestros vecinos Perú y Colombia, mantiene 2 bolsas de valores. Y mire las inconsistencias. La Bolsa de Valores de Quito, con el mismo reglamento, canceló el funcionamiento de portafolio Casa de Valores por estar involucrados en unas investigaciones judiciales. La Bolsa de Valores de Guayaquil, que tiene el mismo reglamento, no hace absolutamente nada en contra de Citadel Casa de Valores, que tiene ya todas estas anormalidades. ¿Por qué? Porque son los poderes fácticos, económicos y políticos que todavía están manejando estas circunstancias. Mañana nos pueden cesar. Pero yo les garantizo una cosa, hasta el último día que a mí me permitan estar en el ISPOL, haremos estas denuncias con nombres y apellidos. Bueno, estos son los angelitos, parte de los nombres que ha mencionado el coronel Renato González, que en el correísmo hicieron todo esto, porque el tema empieza en el 2013, hasta el 2019, la primera parte de estos momentos que ha vivido el ISPOL. General Juan Carlos Rueda, de su paso por el ISPOL, usted salió, recuerdo una entrevista que le hicimos cuando usted salía del ISPOL. ¿Cuánto se ha avanzado y cuánto debiera lograrse? Porque aquí hay una acción que pretende perjudicar a los sagrados dineros de los policías ecuatorianos. Mire, yo encontré una resistencia en los organismos de control, en la Superintendencia de Bancos en la Superintendencia de Compañías, y incluso interpuse varios recursos porque era legítimo, recursos administrativos para precautelar el destino de los fondos que están en riesgo. Obviamente el Banco Central, fui personalmente al Banco Central, a la Superintendencia de Bancos, y mandamos sendas comunicaciones con los actos administrativos correspondientes. Obviamente se ponía en vilo todo el sistema del mercado bursátil, porque una acción administrativa que estaba en legítimo derecho de hacerlo como director del Instituto de Seguridad Social tenía que haber tenido la respuesta, y no era que el problema solamente se radicaba en el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Obviamente que se ponía en jaque a todo el sistema bursátil y del mercado de valores, pero esto nos obligaba a entender y a enfrentar la realidad, y solo ha sido posible, claro, gracias a la acción valiente de algunos personajes que ya los ha destacado, como es el caso de este señor ingeniero José Ibáñez, que hay que reconocer el mérito de su lucha de varios años, no es actual, es desde el 1900, no recuerdo con exactitud, creo que es del año 2008 en el que él hace la denuncia sobre el tema de Valpacífico, y ahora como liquidador de Ecuagran y de Delcor, ha encontrado una serie de relaciones, una serie de anormalidades, y está defendiendo a las personas que, en este caso, a las personas y a las instituciones que son víctimas de estas estafas millonarias, de esta generación de falsos valores que se negociaron en el mercado, en un mercado que, como ya lo ha dicho el señor coronel, que es un mercado pequeño para tener en funcionamiento 2
bolsas de valores, una de Quito y Guayaquil. Esto es nuevamente impresentable. El Ecuador debería tener una sola bolsa de tal forma que se regule y se autorregule y que ya cumpliendo con el código correspondiente el código y la ley del mercado de valores, ya haría bastante bien. Pero seguimos avanzando. Yo creo y tengo el optimismo de que este tema ha despertado el interés público. Hay editores de la Diario El Expreso, del Universo, la Radio Democracia y otros medios de comunicación que se han preocupado y que no han dejado solos al país. Y hoy mismo, en este proceso que se avecina con este llamamiento a juicio, a esta etapa de formulación de cargos, yo creo que hay que también, tiene que participar porque son fondos públicos, recursos públicos que están malversados. Tiene que participar la Procuraduría General del Estado. Ya lo ha hecho, señalando efectivamente que son recursos públicos y ya lo ha hecho acompañando el proceso en el ámbito internacional. Tenemos que emplearnos como Estado, porque estos son recursos institucionales, son recursos que a la postre también le corresponden al Estado, y el doctor Íñigo Salvador, como el titular de esta institución, de la Procuraduría, tiene que salir por sus fueros. Y ahí uno comprende por qué el afán político de desestabilización. Ya lo hicieron con la señora ministra de Gobierno, después del nuevo ministro de Gobierno, el ex comandante general, y ahora ponen en duda a veces las actuaciones profesionales de nuestra comandante general, ponen en duda las acciones de personas como el señor Procurador General del Estado, que está trabajando por los intereses de los recursos públicos, bueno, no solo de la Policía Nacional. El correísmo ya le está llamando a juicio político al procurador. Pero imagínense, entonces ahí uno entiende cuáles son las motivaciones verdaderas. Recuerde que estos son 950 millones de dólares, se dice muy fácil. Esa es una montaña de dinero, es un hueco enorme para el ISPOL, es un hueco enorme para el Ecuador. Es algo que debe ser manejado con la seriedad que corresponde. Y por eso es que primero el señor embajador de los Estados Unidos nos ha apoyado pidiendo que esta investigación se extienda al Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Fiscalía recuerdo que es la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida, actuó y lo harán en su orden en los espacios y en los estados que correspondan. Y tenemos que pedirle igual a los países con los cuales mantenemos relaciones. México que considere la permanencia de un ciudadano que ha tenido este comportamiento. El señor Cherra, hay que ir en contra de estas instituciones que han perjudicado. Hay instituciones que deben responder. Yo creo que por el prestigio que acompaña a instituciones financieras internacionales como el Citibank, tiene que responder y ponerse a la altura y ponerse en los zapatos del Estado ecuatoriano y en los zapatos de los policías del Ecuador. Por eso es que el señor fiscal ha aprobado el origen legítimo de los recursos, ha aprobado que son recursos públicos, ha aprobado que, bueno, están en el proceso. No me adelanto porque eso es lo que está, nosotros que estamos al tanto y hemos estado presentes en todos los pedidos que ha hecho el señor fiscal Martín Navarrete, ha hecho pedidos puntuales de documentación y tiene todos los recursos para establecer las responsabilidades que corresponden en este caso. Coronel Renato González. Sí, adelante. Sí, Coronel Renato González. Vamos a seguir hablando de esto. Quiero concluir esta mañana, por ahora, la entrevista con dos temas. ¿Qué esperan de la justicia ecuatoriana, también tan cuestionada en este sentido? Y por otro, ¿cuánto se ha logrado recaudar durante los últimos tiempos, cuando a diciembre del 2020 las cuentas por cobrar ascendían a 822 millones de dólares? Bueno, yo quiero inclusive aprovechar también para indicar y aclararle al universo policial, sobre todo, que el primer blanco no fue el ISPOL. El primer blanco es un fondo complementario que tiene la policía separada del ISPOL y que es el servicio de cesantía.
porque ese servicio de cesantía era muy conocido por Cherres, ya que desde el 2003 era asesor o había tenido contratos de asesoramiento. Y el director del ISPOL, David Iván Proaño Silva, primero estuvo en una terna para ser el director ejecutivo de la cesantía. No lo consiguieron porque fue por Asamblea General, pero yo le he dejado entre los documentos la resolución 07 del Consejo Directivo del ISPOL del mes de noviembre del 2016. ¿Sabe quién era el ministro del Interior que se inauguraron ya con ese Consejo Directivo? Don José Ricardo Serrano Salgado, ¿ya? Mire Aquí también aparece que no le ha pasado nada. Pero mire las pretensiones que tuvieron en la resolución. Le envían un comunicado a la cesantía y le dicen disponer que en el plazo establecido de 5 meses del servicio de cesantía realice los exámenes pertinentes con miras a la integración del servicio de cesantía al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Es decir, nos querían trasquilar completamente. Ahora no estaríamos hablando de los 950 millones del ISPOL, sino de 1.950 millones, porque la cesantía tiene un capital aproximado de $1.000 millones. Estas son las pretensiones. Esto es lo que no se dice. Esto es lo que está detrás de la cabeza del procurador general. Esto es lo que está detrás de esta sensación y de esta exacerbación de los niveles de inseguridad que atacan. El crimen organizado lo hace así. Lo hacen muy sutilmente, si nunca vienen de frente, son canallas, son cobardes, aprovechan estas estructuras. A nosotros ya nos mandan mensajes. ¿Sabe por qué quieren sacar a José Ibáñez de la liquidación del Cori Ecuagrán? Porque el señor llega, hace un trabajo muy profesional, fiel a su estilo, como le estoy diciendo, muy patriótico inclusive, y encuentra hasta mensajes colusorios que los ha judicializado, pues. Pero ahí se está probando, y lo digo nuevamente con nombre y apellido, el señor Patricio Córdoba, gerente financiero de Banco del Austro, coludido con instituciones privadas como Ecuagrán para comprar letras de cambio que las compró el Banco del Austro. Me van a decir, pero eso es legal, pero es ilegítimo. Eso hay que investigar inclusive como lavado de activos. Letras de cambio que emitía Ecuagrán tras captar capitales de personas naturales y jurídicas. Eso es lo que tenemos que enfrentar. ¿Qué hemos recuperado? Muy poco, pues. De enero a la fecha, es decir, desde la administración de mi general Rueda a la mía, hemos recuperado aproximadamente 12,5 millones de dólares que los hemos transferido la gran mayoría al subsistema de salud policial. Hemos logrado, sí, inmovilizar, que no es recuperación, pero inmovilizar con 2 órdenes judiciales de 2 jueces diferentes, del doctor César Emidi y también de la doctora Yanela Norix, casi 260 millones de dólares en bonos de deuda interna que son el subyacente de la operación SWAP y que permanecen en el DCB del Banco Central. Y casi 4,5 millones que están en el DCVale y que es un remanente de esta feria que hacían en el DCVale con los dineros del ISPOL. ¿De dónde vienen esos 4,5 millones? De la última transferencia que se hace el 13 de junio del 2019 de 32 millones de dólares, que supuestamente era para comprar bonos. ¿Y sabe qué hicieron con los 32 millones? Le repartieron a Citadel, le repartieron a empresas privadas como Envases del Litoral e inclusive le pagaron 12 millones de dólares al propio ISPOL. O sea, hasta es un esquema Ponzi, ¿no? Porque le hacían un carrusel al propio ISPOL. Y el remanente son 4,5 millones que están en el DCVale y que el señor Cherres muy astutamente el año anterior hasta le disponía que le entreguen en el extranjero. Quiero aprovechar también para solidarizarme con Mónica Almeida y Paul Mena, periodistas, porque como lo dijo mi general Rueda, yo rescato. Uno de los éxitos de la pelea del tema ISPOL es que el ambiente mediático no ha dejado de extinguir el tema. Diario Universo publicó ampliamente. No solo Diario Universo, sí, ustedes claro. Y otros diarios, pero ¿qué es lo interesante? El nivel político que está metido aquí lo quiere apagar, lo quieren bajar, lo quieren disminuir el nivel. Constantemente reciben mensajes que dicen el coronel González ya no debería salir a denunciar las cosas. ¿Les soy incómodo? Me alegro y seguiré siendo incómodo. ¿Qué vamos a seguir haciendo? Recuperación. Ya contratamos al consorcio de Gonzalo Córdoba y asociados, ya están trabajando. Ellos tienen que presentarnos en las próximas semanas, expediente por expediente, la estrategia inclusive que vamos a aplicar y vamos a implementar una estrategia muy agresiva de recuperación. El 31 de agosto ya se publicó la reforma a la Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional, donde ya nos dan la facultad coactiva, que era una desigualdad terrible. Imagínense que el IES y el ISFA tienen capacidad coactiva y el ISPOL no la tenía. Porque todo esto estaba perfectamente orquestado. Pues cuando en el 2016 reforman la ley del ISPOL y le ponen una cláusula cliché, ¿no? Las pensiones serán garantizadas por el Estado. ¿Qué es lo que buscaban? Que el afiliado esté con la tranquilidad de decir, Claro, no, pues si pasa. Igual hicieron con el IES
cuando le quitaron el 40%. Exacto. Ya no se garantiza el 40%, decían el correísmo, sino hasta si necesitan el 90%, cuando no hay recursos. Ese es yo te ofrezco y busca quien te dé, pues no, claro. ¿Cuál es el problema? Cuando no existen los recursos, puede estar en la Constitución, puede estar en la ley, pero no hay los recursos, pues. ¿Qué es lo más lógico? Que me entreguen los recursos que están establecidos en su momento y que existe una correcta administración. No la administración que hubo en el ISPOL, que fue una administración coludida, como le explico, de ciertas personas al interior del ISPOL, de otros personajes externos al ISPOL y hasta la participación de instituciones extranjeras como Citibank Nueva York, la Fisk Corporation, y cada vez van asomando más. Hay un viaje supuestamente técnico, pero que realmente fue un viaje de placer de 15 días que realizó una comitiva del ISPOL. El propio Santiago Duarte, uno de los procesados, dice ahí, pero si a mí me dispusieron que viaje, pues. Y además de esto nos cubrió Ipcor Investment, nos cubrió Citigroup, nos cubrió Bloomberg. Viene, Bloomberg. O sea, no estamos hablando de cosas menores, pues. Explíquennos al ISPOL y explíquenos a los ecuatorianos qué tenían que estar cubriendo esas empresas, viajes privados de funcionarios del ISPOL que son servidores públicos. Mire eso. General Juan Carlos Rueda, ¿qué espera usted de la justicia ecuatoriana y de esta presión política que le está haciendo daño y que quiere la desestabilización en el Ecuador? Yo soy optimista. Creo que el trabajo que está haciendo la Fiscalía y la colaboración estrecha que tiene con las autoridades del ISPOL que están en este proceso va y está dando resultados. Estoy confiado en que la justicia norteamericana está haciendo un papel importante, que hay que promoverlo y seguirlo, y obviamente habrá que disponer de los recursos suficientes para hacer las contrataciones de investigadores a nivel internacional. Nosotros tenemos todas la voluntad y las capacidades internas para apoyar a esos procesos. Creo que la justicia tiene que salir por sus fueros y responderle a la policía, responderle al país, responderle a la justicia, porque de eso se trata. Las cosas están avanzando y vamos a determinar próximamente las responsabilidades de aquellos que no pueden burlarse de toda una institución, que no pueden burlarse de un país. Y como país tenemos que defendernos, no de una forma coludida como ellos lo han hecho, sino por el rescate de los valores, el rescate de la verdad y de los derechos de los afiliados. Con eso yo quiero decir que hay personas muy importantes, protagonistas en este caso. En esta etapa les corresponde a la justicia. Hemos trabajado y los señores jueces determinarán qué responsabilidades les corresponde y nosotros vamos a estar pendientes. La Policía Nacional, la prensa nacional, las autoridades honestas saben lo importante que es este caso, que es un referente dentro de las investigaciones. Esto no va a quedar en el olvido. En la Policía Nacional ya lo ha dicho el señor coronel, la comandante general, el Consejo de Generales, las asociaciones de servicio pasivo, los familiares y la comunidad en general están pendientes de lo que pasa. Esto no se puede ocultar y nos encargaremos de estar pendientes. Damos nuestro respaldo, nuestro respeto y reconocimiento a personajes tan significativos como la señora Mónica Almeida y Paul Mena, que han sido amenazados por la acción descabellada de este señor Cherres. Entonces vamos, y tienen que responder, y tenemos que recuperar estos recursos porque la justicia sirve precisamente para poner las cosas en orden. Le agradezco por la entrevista y le agradezco también el trabajo y la responsabilidad con la que ha asumido el señor coronel Renato González. Y seguimos colaborando, seguimos pendientes de este proceso con la mayor atención. Bien, seguiremos hablando porque en el ámbito de la justicia esto está en desarrollo y confiamos en la justicia ecuatoriana, confiamos en las acciones, en el debido proceso y con derecho a la defensa
porque está en juego sagrados recursos de los señores policías ecuatorianos. Al coronel Renato González, director del ISPOL, muchas gracias por su presencia aquí. Muchas gracias a usted y nosotros también confiamos, pero dormimos con un ojo abierto. Muy bien. Sabemos muy bien. Gracias al general Juan Carlos Rueda, quien fuera también director del ISPOL.